Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 8, conformado por Leslie Aguilera, Asia Alvarado, Luis Granda y mi persona, José Torres. Vamos a exponer acerca de los temas asignados del capítulo 4 del libro de estudio Bioquímica de Harvard. Yo les voy a comenzar hablando acerca de que la genómica permite identificar proteínas a partir de cantidades pequeñas de secuencias. Primeramente debemos tener en cuenta lo que significa genómica. Genómica se refiere a la organización molecular del DNA y su cartografía física. Al referirnos a la cartografía genética del DNA, nos estamos haciendo referencia a una especie de mapa físico en donde se representa la localización de los genes a lo largo del cromosoma. También cabe recalcar que la genómica posee distintas subespecialidades, entre las cuales tenemos genómica estructural, la cual estudia el plegamiento de macromoléculas y su estructura tridimensional; genómica bioquímica, que estudia un determinado grupo de proteínas y su marco de lectura; la genómica química, que estudia moléculas pequeñas y sus efectos modificadores en estados celulares y estructuras químicas. También cabe recalcar que la epigenómica estudia y analiza las interacciones entre genomas y proteomas, y también los estados de mutilación del ADN que sirven para regular el material génico. Un dato importante dentro de este tema es que en una única célula humana aproximadamente la mitad de todos los genes pueden estar expresándose, y un total entre 25.000 y 30.000 genes únicos se expresan en el organismo humano. Por último, se podría decir que las distintas tecnologías han permitido desarrollar distintas técnicas para poder leer el genoma, ya sea de un ser humano o de algún organismo vivo. Estas técnicas son muy variadas, pero en general existen dos: la técnica de hibridación y la técnica de amplificación. También se podría decir que la genómica nos permite identificar proteínas a partir de pequeñas secuencias de aminoácidos. Por lo general se necesitan de 5 a 6 residuos para poder identificar la proteína. Y también, como información adicional, podemos decir que las mutaciones en nucleótidos clave de una secuencia codificadora puede alterar la composición de aminoácidos de una proteína y conducir a nuevas variantes funcionales o producir alguna anomalía genética. La espectrometría de masa permite detectar modificaciones covalentes. Para adentrarnos a este tema, primero debemos de saber en qué consiste la espectrometría de masa. Esta consiste en introducir una molécula en la cámara de ionización y se bombardeará con una corriente de electrones. Por ende, esta molécula va a sufrir la ionización. Es decir, que va a perder un electrón, dando lugar a la formación de un ion radical. En la actualidad, la espectrometría de masa ha surgido como la mejor técnica, se podría decir, o el mejor método para la identificación de proteínas. La sensibilidad, rapidez y versatilidad superiores de la espectrometría de masa ha reemplazado a la técnica de Edman como el principal método para determinar las secuencias de péptidos y proteínas. La espectrometría de masa es significativamente más sensible y tolerante de variaciones de la calidad de la muestra. Más aún, puesto que la masa y la carga son propiedades comunes de una amplia gama de biomoléculas. La espectrometría de masas puede utilizarse para analizar metabolitos, carbohidratos y modificaciones posttraduccionales, como por ejemplo la fosforilación o hidroxilación, que añaden incrementos de masa fácilmente identificados a una proteína. En la parte derecha de la diapositiva podemos observar un cuadro comparativo que contiene los incrementos de masa originados por modificaciones posttraduccionales comunes. Por ejemplo, en la fosforilación existe un incremento de masa de 80 Dalton, en la hidroxilación de 16 Dalton, en la metilación de 14 Dalton, en la acetilación de 42 Dalton, en la miristilación de 210 Dalton, y en la palmitoilación existe un incremento de masa de 238 Dalton, y por último,
en la glucosilación va a existir un incremento de masa de 162 Dalton. Todas estas modificaciones son difíciles de detectar usando la técnica de Edman y son indetectables en la secuencia de aminoácidos derivada de DNA. Los espectrómetros de masa vienen en varias configuraciones. Dentro de los espectrómetros de masa, vamos a decir que la espectrometría de masas es una técnica cualitativa. Cuando hablamos de técnica cualitativa, nos referimos a que es la identificación de elementos o grupos químicos presentes en una muestra. La espectrometría de masas es también una forma en la que podemos modificar la teoría atómica de Dalton, en donde una de sus teorías nos menciona que los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. Y esto es falso. Recordemos que existen los isótopos. Entonces, mediante dicha técnica, vamos a modificar esta teoría mediante la identificación de isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente masa. Entonces, dentro de esto, lo que se va a hacer es calcular un promedio de la masa atómica. Dentro de como una pequeña introducción, sería que esta está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo con su masa y su carga. Y finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado, que este sería el espectrómetro de masas. Un dato muy importante del espectrómetro de masas es que si la intensidad es alta, podemos ver picos. Y esto significa que tenemos muchos iones con ese peso atómico específicamente. Continuando con la exposición, tenemos aquí un esquema de un espectrómetro de masas y vamos a tomar como ejemplo los isótopos de litio. Tenemos que en un tubo al vacío se ingresa una pequeña cantidad de átomos en estado gaseoso, en este caso de litio. Estos mismos pasan por una zona donde un chorro de electrones les quita un electrón a cada uno de ellos, de tal forma que al faltarles un electrón se vuelven iones con una carga positiva. Al seguir su curso por el tubo, se encuentran con un campo magnético con una cierta intensidad. Aquí los iones experimentan una trayectoria más o menos curva, dependiendo de su relación masa-carga. Tenemos para un cierto campo magnético, solo los iones del isótopo 7 de litio pueden alcanzar la rendija y separarse de los iones del isótopo 6 de litio. Si se varía el campo magnético de forma continua y se registra una señal eléctrica que llega al detector, notaremos que para ciertos valores del campo se detecta una señal con diferente intensidad que corresponde a los isótopos del átomo, en este caso de litio. Aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde hemos tomado la información para la exposición. Y muchas gracias por su atención.